Bueno, buenos días. Una situación bastante peculiar que estamos viviendo, eh, todos guardando resguardo en nuestras casas, eh, cuidándonos. Una situación que esperemos que termine dentro de poco, pero sabemos que estamos iniciando, ¿no? Estamos en las primeras etapas de esta crisis sanitaria o epidemiológica. Y bueno, la idea no es justamente desatender esos asuntos, sino, bueno, que las pérdidas sean las menores posibles en cuanto al material curricular o al contenido que nosotros como docentes queremos transmitirles. Bueno, hemos dispuesto a hacer este tipo de clases con videos y a través de la plataforma de Blended. Bueno, para que no pierdan el contenido y de paso enfocamos nuestras cabezas en otras cosas que no sean la cantidad de información que se multiplica diariamente en torno al coronavirus. Bueno, yo les voy a proponer en esta clase hacer, vamos a discutir un poco la definición, digamos, tradicional sobre qué es la economía, qué estudia la economía. Nosotros en la clase anterior hablamos un poco de la economía como ciencia social, discutimos un poco cuál era la rama de las ciencias sociales y algunas de sus caracterizaciones. Este, y bueno, y mencionamos algunos pensadores de la historia económica, ¿no? La definición tradicional de los libros de texto, hacia dónde se ha condensado la idea de qué es lo que hace la economía, ustedes la pueden encontrar en la página 7 del libro que les subí a Blended la semana pasada. Ahí hay un apartado 1.1 que habla sobre la necesidad de elegir, la economía y las necesidades de elegir. Y hacia el final de ese primer párrafo vamos a encontrar una definición que tiene que ver con esta idea de cuál es como el problema económico. La economía se ocupa de administrar o de organizar recursos que son escasos para la población o relativamente escasos, recursos que necesita para producir bienes y producir servicios. Producir bienes son las mercaderías, se llaman así, los bienes tangibles, y los servicios son todo otro tipo de consumo intangible, como no sé, ir a la peluquería, ir a un gimnasio o un restaurante. Todos esos son servicios. Entonces, digamos que las sociedades o la economía cuenta con una cantidad de recursos iniciales, llamémosle, que es fija o relativamente fija, y tiene con esos recursos que producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de consumo de la población. Esas necesidades son ilimitadas, ¿no? Son infinitas. La restricción va a ser presupuestaria de cómo puedo hacer para adquirir esos bienes y servicios, pero en principio los deseos de la población son infinitos y ese es el trade-off de la economía. ¿Cuánto voy a producir con los recursos que tengo? ¿Cuánto me alcanza para producir, dado que las necesidades son infinitas? ¿Cómo se organiza o cómo se administran esos recursos? ¿Sí? ¿Y de qué manera se administran en estos tiempos modernos? Digo, hubieron otros estadios de las sociedades donde, bajo un modo de producción feudal, bajo la esclavitud previamente, bueno, había un señor, un rey que decía qué se producía, básicamente qué producían las tierras, ¿no? Porque la producción manufacturera es un poco más de la Edad Media para acá, ¿no? La producción manufacturera es la producción industrial, la producción de bienes. Pero antes era el rey el que decía qué iba a fabricar
la tierra, ¿no? ¿Cuánto debía producir cada parcela de tierra administrada por un señor feudal que empleaba a los siervos en su producción? Bueno, ahora eso ya no. ¿Quién dice cuánto hay que producir? ¿Quién dice cuánto? ¿Qué es lo que organiza? ¿De qué manera se organiza esa o se distribuyen esos recursos de la economía o de la sociedad en la producción de diferentes tipos de bienes que satisfacen necesidades? ¿De qué manera se organiza eso? No hay alguien que esté diciendo cuánto. Bueno, bajo el capitalismo, el sistema en el que vivimos, la organización, ustedes lo han sentido hablar seguramente, es una organización de mercado, ¿no? Son economías de mercado, es la lógica del mercado la que dice qué es rentable producir en un país y qué no es rentable producir, por ejemplo, en otro país. Va a ser el mercado, que es, digamos, una construcción teórica, un concepto armado, un concepto que crea la ciencia económica. Esta imagen del mercado va a ser, que la vamos a profundizar a lo largo de las clases, va a ser lo que indique tanto a productores por un lado como a consumidores por el otro, a través del sistema de precios, a través de los precios que tienen los bienes y los servicios, qué cantidad va a producir de esos bienes y servicios los productores y qué cantidad van a demandar de esos bienes y servicios los consumidores. O sea, cuánto está demandando, cuánto pide el mercado, cuánto pide la demanda, se va a ver reflejado en el nivel de precios de esos bienes. Y a partir de ese nivel de precios también se van a tomar decisiones de producción del lado de la oferta. ¿Sí? El mercado, ¿sí? Que uno puede reflexionar un poco sobre qué es el mercado o qué imagen tiene uno sobre los mercados, ¿no? Como las primeras teorías económicas tenían que ver con las ferias, básicamente, como lo que uno conoce como las ferias de artesanos, y eso era el mercado. Un lugar donde había gente que caminaba por los pasillos y compraba cosas sin dinero, ¿no? Intercambiaba un producto por otro, y del otro lado de la mesa estaba el que producía esos bienes y los ofrecía en el mercado, en las ferias. Entonces, eso, el mercado va a ser lo que va a regular cuánto se produce o qué y qué se produce en una economía, qué y cuánto se produce en una economía, dados los recursos que se tienen para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Bien, vamos a concluir esta primera parte. Los invito a ver la página número 7 de nuestro libro. No, la página 6 primero. Aquí hablamos vamos a introducir un primer concepto que es la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, vamos a trabajar, uno va a pensar siempre o casi siempre que hace economía, que una economía usa plenamente todos los recursos que tiene. Me olvidé de mencionarles cuáles son esos recursos, cuáles son esos recursos económicos que se administran, ¿no? Quizás lo vieron ahí mirando aquí el libro de texto, pero son básicamente tres, está la definición también ahí, básicamente tres, son la tierra, como les comentaba antes, la tierra, el capital, que ahí incluimos maquinarias, incluimos tecnologías, programas de software, y el trabajo. Esos son los tres factores productivos con los que cuentan todas las economías. Esos
nosotros lo que vamos a suponer siempre en economía es que esos 3 factores productivos o todos los factores productivos que tenga una economía los usa siempre, los usa plenamente. El pleno empleo de los factores productivos o de los recursos productivos. No hay lo que se llama un recurso ocioso. Si yo tengo, por ejemplo, en la ciudad de Campana, tengo tales o cuales maquinarias para hacer laminados de chapa o lo que sea vinculado con la industria siderúrgica, todas las máquinas van a estar siempre encendidas. No hay contexto, no hay situación bajo la cual haya un recurso y no se utiliza. Eso es lo que dice la teoría ortodoxa. Eso va a ser lo que va a cuestionar y criticar luego Keynes, porque va a decir, el problema de la economía no tiene tanto que ver con cómo administrar recursos escasos, sino con que toda la producción efectivamente se venda. Va a haber contextos, dice él, como les adelantaba la clase pasada, va a haber contextos donde voy a tener un montón de recursos sin utilizar, pudiéndolos utilizar no los voy a estar utilizando porque no hay demanda. ¿Sí? No es que si yo produzco, como las necesidades son ilimitadas, siempre las voy a vender. Quizá la gente no tiene el dinero para comprar efectivamente. Entonces, las crisis que enfrenta la economía van a ser crisis de sobreproducción. El problema no es la escasez de los recursos y la escasez de producción, dado que son ilimitadas las demandas, sino que se produce de más y la gente no lo puede comprar en el mercado. Eso lo vemos un poco más adelante. Ahora lo que vamos a estar suponiendo siempre es la plena utilización de los recursos disponibles, de estos 3 que les mencionaba antes. Entonces vamos a llegar a una gráfica, que es esta que ven hacia la derecha en la hojita 6, ¿sí? Que es la frontera de posibilidades de producción. Como el nombre lo indica, es como, digamos, marca el máximo de la capacidad productiva de una economía, dado la plena utilización de la tierra, el capital y el trabajo. Suponemos que se producen solo 2 bienes en una economía, entonces vamos a estar en una situación donde si opero sobre la FPP, voy a poder producir más de un solo bien si solo si produzco menos del otro. ¿Sí? Bueno, como en este momento a mí me haría falta un pizarrón, los voy a invitar a que miren el videíto que cuelgo aquí en los comentarios, así vemos una gráfica un poco animada de la FPP y retomamos esta explicación. Pausemos este video y retomamos la explicación luego. Bien, voy a suponer que ya vieron el video y entonces no les resulta tan abstracta la FPP. ¿Qué más quería marcarles sobre esta? Es un modelo, no es un modelo, la FPP, como dice el libro, no es un modelo, digamos, pero bueno, nos sirve como primera introducción a los gráficos y qué pasa si yo estoy sobre una curva y qué pasa si estoy en un punto interior de la curva. Vamos a la página 7 del libro y van a mirar... no, perdón, volvamos a la 6. Ahí en la 6 tenemos marcado un punto I, ¿sí? Un punto que la economía va a decir es un punto ineficiente, porque ahí estoy en esta situación que les comentaba antes de cuando la producción no se puede vender. Ahí estoy subempleando los recursos que tengo. Estoy produciendo una cantidad de 2 computadoras y no sé cuántos teléfonos móviles, no me lo marca en el eje, ¿sí? Cuando si usase plenamente los recursos, yo podría o dirigirme al punto C de la frontera de posibilidades de producción, aquí del gráfico este que estamos mirando en la página 6, y dirigirme al punto C, producir más celulares, ¿no? Producir más celulares. Produciendo 2 computadoras, aumentar la cantidad de celulares. O me puedo desplazar hacia otro punto entre el punto D y el punto E de la frontera de posibilidad de producción, donde voy a aumentar tanto
voy a aumentar la cantidad de computadoras producidas, ¿no? Entonces ese punto I al interior de la curva que marca la frontera de posibilidades de producción es un punto ineficiente. La economía no tendría por qué permanecer ahí mucho tiempo, ¿sí? Ahí dice que hay, por ejemplo, mano de obra que no contrato, o tierras que no estoy cosechando, o maquinarias que no estoy usando, pudiéndolos usar. Bien. Y ahora vamos a pensar en el punto H. El punto H de esa gráfica es un punto, este es mi gato, es un punto que digamos es inalcanzable para la economía. Es un punto de mayor productividad porque si lo comparamos, por ejemplo, con el punto D, voy a producir un poquito más de computadoras y bastante más celulares si pudiese desplazarme hacia ese punto H, pero no lo puedo hacer dado mi dotación de recursos. ¿Sí? El límite es la curva que traza la frontera de posibilidad de producción. Bien, ahora sí, los invito a ver la página 7, que tenemos tres gráficos de desplazamientos de la FPP. Cuando la FPP se desplaza, nosotros nos vamos a estar moviendo de disciplina dentro de las ciencias económicas, no vamos a estar hablando de la economía o de la macroeconomía y vamos a estar hablando de crecimiento económico, de las teorías de crecimiento económico, que se ocupan de los problemas más del mediano o largo plazo de la economía. Ahí sí, en el mediano o en el largo plazo, la escasez de recursos o los problemas de oferta son más limitantes. En el corto plazo, la economía tiende a preocuparse más por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta, que es lo que estamos viendo nosotros un poco más acá. Bueno, pero de vuelta, es una clase introductoria, es una clase para que ustedes vayan familiarizándose con esto de los gráficos y los puntos que son ineficientes, los puntos que son inalcanzables, y esta idea, que no lo precisé, pero tendría que haberlo mencionado antes, la idea de los costes de producción. Fíjense que ahí en la hoja 6 tienen, si no recuerdo mal, tienen la definición acá en el libro de qué son los costes de producción, no, costes de oportunidad. Costos de oportunidad. Que es esta idea de que como me sitúo en la frontera de posibilidades de producción porque estoy usando todos los recursos que tenga, solo puedo aumentar la producción de uno de los bienes si disminuyo la de los otros. Yo me voy a mover así sobre la curva. Entonces, por ejemplo, si paso del punto C al D, que es la curvita que veíamos recién, voy a estar eligiendo producir más computadoras y menos celulares. Eso es, el costo de oportunidad de producir una computadora más es producir 200 celulares menos. ¿Sí? Esa es la idea del costo de oportunidad. Como estoy al máximo de la utilización de los recursos, si no estuviese utilizando todos los recursos, bueno, prendo otra máquina y si quiero producir más computadoras, produzco más computadoras, pero sigo con mi línea de producción de celulares. Pero como yo me estoy moviendo bajo este supuesto de plena utilización de los recursos productivos, factores productivos, voy a necesitar producir menos de uno para aumentar la producción del otro. ¿Sí? Esa es la idea que un poco refleja el hecho de estar sobre la frontera de posibilidad de producción. Siempre voy a tener que rescindir de la producción de un bien para fabricar más de otro. Salvo que en el mediano o largo plazo nos movamos al crecimiento económico y se produzca un desplazamiento de la FPP, que eso es lo que vemos en la página 7. Y ahí tenemos un caso, el primer caso, en donde la frontera de posibilidades de producción se mueve como hacia arriba. El eje el punto final sobre el eje de las X no cambia,
Si cambia el punto donde la curva cierra sobre el eje de las Y, entonces eso me indica que yo puedo producir más celulares, ¿no? Que hubo una mejora en la productividad del sector celulares, del sector de mi economía que produce celulares, ¿sí? Por ejemplo, la FPP puede reflejar producción agrícola y producción industrial en un país con plena utilización de los recursos. Entonces, digo, bueno, o mejor aún, puede reflejar dentro de la producción agrícola, que ahí se pone un poco más realista, dentro de la producción agrícola, cuánto producir de soja y cuánto dedicar de la tierra al ganado. Entonces, salvo que yo pueda expandir la frontera agropecuaria, el área productiva, digamos, si quiero dedicar más a la soja, voy a tener que dedicar menos o poder produzco menos ganado bovino, ¿no? Porque o la tierra la asigno al cultivo de la soja o la asigno a la ganadería. ¿Sí? Creo que se vea con el ejemplo. Otro ejemplo, además de de producir celulares y computadoras que me habla el libro. En la segunda gráfica de esta página 7 que estamos viendo, ahí en la parte superior, vemos una mejora en la productividad en la fabricación de computadoras. ¿Sí? Vemos que el máximo de computadoras que se pueden producir, suponiendo una producción nula de celulares, es mayor ahora, que se desplaza un poquito hacia la derecha. Y por último, en el último de los gráficos tenemos todo un corrimiento de la frontera, todo un desplazamiento hacia arriba. En los dos sectores económicos hubieron mejoras de productividad, la economía creció y la frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia arriba. Eso es, de acuerdo a la teoría de crecimiento económico, lo que es un poco el corolario de la inversión privada, ¿no? El rol del empresario o del capital de producir mejoras técnicas que permitan ampliar la frontera de posibilidad de producción. A lo largo del tiempo, un poco la historia del capitalismo es la historia de las revoluciones técnicas que ya sea desde la organización como desde la incorporación de maquinarias, han permitido en el mismo lapso de tiempo producir muchísimo, muchísimo más a lo largo de los años. Bien, bueno, esto a modo de introducción, vamos a, retomando un poquito la pregunta inicial, vamos a ver en la clase que viene, vamos a introducirnos en qué es el mercado, ¿no? Esto que decíamos al comienzo, bueno, ya tenemos la idea de que la economía puede funcionar sobre la FPP, pero ¿quién organiza la producción? ¿Cómo se organiza la producción? ¿Qué produce un país? ¿Cómo es esto de la lógica del mercado? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Yo ahora les voy a dejar una práctica para que realicen en lo que resta de la hora de clase. Me parece que les va a resultar interesante y les dejo un videito en otro posteo donde hago algunos comentarios sobre esa práctica. En cualquier caso, están abiertas aquí los comentarios para preguntas y les recomiendo hacer una lectura. Es bastante simple lo que vimos hoy y está en las carillas que les mencioné del libro. No se llenen, no se carguen de otras definiciones y bueno, y mucha suerte con la práctica. Y cualquier cosita me consultan por aquí, por la página. Chau, chau.